Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Matilda. Pero antes de comenzar quiero informarles que en esta ocasión me estará acompañando Mainzeta. Hola, hola gente oyente. A ti no te sale, cállate. Oh, bueno. En fin, mi amigo me ayudará a narrar algunas de las curiosidades. Comencemos. La película ya tiene más de 20 años. Su estreno fue el 2 de agosto de 1996. Contó con un presupuesto de 36 millones de dólares y logró recaudar más de 60 millones. La cinta está basada en una novela con el mismo nombre escrita por Roald Dahl. Dicho libro fue publicado en 1988. Normalmente, tanto en series como en películas, cuando hay que trabajar con bebés, se suele buscar que sean gemelos. De esa manera, si alguno se pone a llorar durante la filmación, simplemente lo cambian por el otro. Y para esta película se decidió hacer eso con las versiones más pequeñas de Matilda. Eso sí, para la versión de 4 años se utilizó a una sola pequeña, llamada Sarah Magdalene. Antes de esta cinta, Mara Wilson había actuado en estas dos películas y tras haber demostrado un buen desempeño, le ofrecieron después el papel de Matilda, a lo que ella aceptó sin dudarlo, ya que desde muy pequeña era fanática del libro. Lamentablemente, el autor falleció en 1990. Él fue responsable de crear grandes libros infantiles, como James y el Durazno Gigante, Charlie y la Fábrica de Chocolate, y El Gran Gigante Bonachón. Todos estos cuentan con diversas adaptaciones cinematográficas. El actor Danny DeVito no solo interpretó al padre de Matilda, sino que también se desempeñó como director, productor y narrador en esta película. La actriz Bette Midler, que seguro la recordarán de Abracadabra, fue considerada para el papel de la madre de Matilda, pero al final Rhea Perlman se quedó con el papel, y ella es de hecho la esposa real de Danny DeVito. La muñeca con la que dormía Matilda fue hecha por la propia Mara Wilson. Ella, a su corta edad, ya tenía un gran talento para la costura. En la escena del restaurante, para hacer como que si el sombrero estuviera realmente pegado, lo que hicieron fue poner debajo de la ropa del actor un arnés que llegaba hasta su sombrero. De esta forma, por más que jalaran, no podrían quitárselo. Para la escena donde el televisor explota, realmente lo hicieron estallar. No hay ninguna clase de efecto por computadora, aunque por medidas de protección se puso un gran vidrio reforzado entre el televisor y el camarógrafo. De esta manera pudieron hacer la explosión de forma segura. Mara Wilson atravesó una dura pérdida durante la producción de la cinta, pues en ese momento su madre falleció de cáncer, lo que por supuesto significó un momento muy triste para la actriz, pero aún así ella decidió honrar a su madre terminando de filmar la película. Para lograr la terrible apariencia de Tronchatoro, el equipo de maquillaje le hizo a la actriz algunas modificaciones, entre ellas colocar unas pequeñas bolsas debajo de sus ojos para hacerla lucir mayor y cansada, además de agregarle pequeñas imperfecciones en su rostro y colocarle manchas en los dientes. Se dice que la actriz Pam Ferris, quien interpretó a Tronchatoro, seguía manteniendo su imagen amenazante durante los descansos. De esta manera se conseguía que los niños mostraran un miedo real durante la filmación. ¿Dijiste pero? Para la escena donde Tronchatoro hace girar a la pobre Amanda, se utilizó un arnés para sostener a la niña. Y en ese momento sus trencitas eran falsas. En realidad fueron extensiones que se le pusieron para que Tronchatoro pudiera agarrarla. Y de hecho, de tanto girarla, una vez se le despegaron durante la filmación.
Creo que todos recordamos el aterrador cuarto de clavos. Sin embargo, no había nada que temer, ya que los clavos en realidad estaban hechos de goma. Se tenía pensado que Mariska Hargitay, conocida por su participación en La Ley y el Orden, interpretara a la señorita Miel, pero ella rechazó el papel. Así que al final quedó la actriz Embeth Davis, la cual hizo un gran trabajo y le aportó cierta dulzura al personaje. A ella la pudimos ver hace algunos años en las películas de Amazing Spider-Man, interpretando a la difunta madre de Peter Parker. El enorme pastel que se come Bruce Bolaños era real, aunque la verdad es que muy pocas veces lo comió. Lo que se hizo fue grabar algunas escenas con él masticando y luego, después del corte, simplemente lo escupía. La maestra Miel le cuenta a Matilda que antes ella tenía una muñeca llamada Lizzie. Y una bella muñeca de porcelana que me dio mi mamá. Lizzie la llamaba. Esta fue una referencia a Lizzie Dahl, la viuda de Roald Dahl, el autor del libro. Cuando la señorita Miel nos muestra un retrato de su padre, el rostro que vemos es en realidad el autor Roald Dahl cuando era joven. Al momento de realizar la escena del baile, Mara Wilson se sentía muy apenada de hacerlo, por lo que el director Danny DeVito le pidió a todo el equipo que bailara junto con ella, y así animarlo un poco. No todos fueron efectos especiales a la antigua, ya que sí hay algunos momentos en los que se usó el CGI. Por ejemplo, en las cartas y pequeñas cosas que vemos volando en esta escena. Para la parte donde Matilda visita de noche a Tronchatoro, construyeron una réplica de la casa dentro del estudio, y se utilizaron grandes máquinas de viento para ambientar la escena. A Pam Ferris la pudimos ver años después en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, interpretando a la malvada tía March. Para lograr que la jarra se elevara en el aire, se colocó un poste en la parte inferior, que a la vez atravesaba la mesa. Luego alguien del equipo lo subía lentamente, y en postproducción el poste se borraba. Para conseguir que la tiza escribiera por sí misma, pusieron un imán dentro de esta. Luego, alguien detrás de la pizarra escribía las palabras al revés con un dispositivo que atraía imanes. Y de esa forma lograron este efecto mágico. La actriz Pam Ferris sufrió algunas heridas durante la filmación. Ella se lastimó los dedos al momento de girar a Amanda. También se vio afectada en la escena culminante donde la golpean los borradores, ya que mucho del polvo de tiza le cayó en los ojos. Mara Wilson contó que a diferencia de sus personajes, Danny DeVito y Rhea Perlman fueron personas muy adorables. Ellos a menudo la dejaban quedarse en su casa mientras que su padre trabajaba. La cinta logró recrear de una excelente manera varios de los hechos más resaltantes del libro del cual está basada, aunque por supuesto existen algunas diferencias. Una de ellas es que al final en el cuento los padres se van a España, mientras que en la película se van a Guam, una isla perteneciente a los Estados Unidos. También en el texto original Matilda pierde sus poderes, pero en la película ella felizmente los conserva. La cinta no logró ser un gran éxito en taquilla, pero fue muy bien recibida tanto por los críticos como por la audiencia, y se ha convertido en todo un clásico de los 90. En el 2013, el elenco se reunió para celebrar el 17º aniversario del lanzamiento de esta película. En dicha reunión quisieron recrear algunas de las escenas más emblemáticas de la cinta, como una forma de recordar los grandes momentos que pasaron durante la filmación.
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y si lo deseas, puedes pasar por el canal de MindZ, donde podrás encontrar diversos videos dedicados a Nickelodeon y Dragon Ball. Así es, chicos, recuerden que los amo muchísimo y con gusto los espero en mi canal. Chaito. Y antes de irme le envío un gran saludo a Rafael, Alex, Irma, Sebastián, Ivania y Mili González. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.